Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, que encuentro tan fecundo poder cambiar tu mundo y el modo tan hermoso de quererlo eternizar. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Lo queríamos empezar así porque sin dudas esta es la noticia del día. Murió Nelson Mandela a sus 95 años. Una vida realmente intensa. De eso vamos a hablar ya al comienzo de este programa. Pero antes vamos a presentar a mi compañera Gaby Previtera porque en este programa también hay deportes. ¿Cuáles son los títulos, Gaby? Pablo, aunque podríamos unirnos tranquilamente a lo de Mandela hablando con el deporte, porque por medio del deporte hizo una inclusión de la raza negra. En este caso vamos a hablar de otro tema que lleva también las miradas de todo el mundo, porque mañana será el sorteo del Mundial. Lo vas a vivir a través de nuestra pantalla y en un rato vamos a repasar un poco sobre cómo vive en este momento Costa de Yaguipe esa noticia. Muy bien, hablaremos entonces del sorteo del Mundial que se va a televisar aquí por nuestro canal mañana mismo. En minutos nos da los detalles Gaby Previtera. Nos metemos ya con esto que decimos es el tema del día. Murió Nelson Mandela. Para hacer el análisis está nuestro querido compañero Pedro Brigger. ¿Cómo estás, Pedro? Muy Gracias bien, por venir. ¿Cómo te parece que podríamos definir, muy cortito, en una oración, cómo el mundo va a recordar a Mandela? Eso depende. Si recordará una imagen edulcorada, Premio Nobel de la Paz y mucho amor y paz, o lo recordará como uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX. Mandela fue un revolucionario que luchó en contra de uno de los regímenes más opresivos, más discriminatorios que hubo en el siglo XX, el régimen del apartheid en Sudáfrica, de la segregación racial, apoyado en su momento ese régimen de apartheid por la inmensa mayoría de las grandes potencias occidentales, europeas y Estados Unidos. Esto hay que recordarlo. Y que lo sufrió en carne propia. Por supuesto. Vamos a hablar de eso entonces con Pedro Brigger en minutos. Comenzamos primero con la noticia. A los 95 años murió Mandela y así lo anunciaba el presidente sudafricano. Ha perdido su mayor hijo. Nuestro pueblo ha perdido su padre. Aún que sabíamos que este día llegaría, nada puede disminuir nuestro sentido de una profunda y permanente pérdida. Su lucha incansable por la libertad le ganó el respeto del mundo. Él salió de 27 años en detención sin amargura, decidido a crear una nueva Sudáfrica basada en el diálogo y la reconciliación. Yo tuve el privilegio de encontrar con Mandela en febrero de 2009, cuando le agradecí por el trabajo de su vida. Él insistió que el crédito era de otros. Nunca voy a olvidar su falta de egoísmo, su sentido de una causa compartida. El pueblo de Sudáfrica y nuestra familia global. Vamos a continuar cada día, ser inspirado por el ejemplo de toda la vida de Nelson Mandela, de trabajar por un mundo mejor y más. Y así lo recordaba también Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. Aquí vemos de las últimas imágenes de este Mandela ya viejito. Una muerte que sin dudas conmovió al mundo. El expresidente dedicó casi 70 años de su vida
a la política, al activismo, a la lucha, a la revolución, como nos decía Pedro recién. Le costó esto 27 años de cárcel, en condiciones realmente duras, impuestas por este terrible régimen del apartheid. En los últimos 2 años estuvo hospitalizado 5 veces y la última fue en el pasado mes de junio. Desde septiembre estaba ya instalado en su casa de Johannesburgo con muy poca actividad, cuidado por un equipo de médicos. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro de su país, en las primeras elecciones democráticas que vivió Sudáfrica. Esto le permitió allanar el camino para la paz y para la reconciliación. Los líderes mundiales expresaron sus condolencias a la familia y al pueblo sudafricano, entre ellos Barack Obama, nuestra presidenta Cristina Fernández, quien a través de una carta destacó su enorme valor y compromiso que le permitieron convertir a Sudáfrica en una de las democracias más vibrantes y dinámicas del continente africano y del mundo. Bueno, hay muchísimo, me parece, para decir. Me gustó cómo lo iniciabas, Pedro, con contrarrestarlo con esta imagen que hasta Hollywood se apropió, ¿no es cierto?, de este Mandela buena onda, tranquilito, por la paz. Contra eso, el revolucionario, el que tuvo que luchar realmente contra un régimen terrible. Que se alzó en armas. Además, a Mandela lo mandan a la cárcel justamente por formar parte de un núcleo de lucha armada en contra del apartheid, que él siempre dijo, la lucha armada me la impusieron a mí, porque nosotros teníamos que combatir un régimen brutal que discriminaba a la inmensa mayoría de la población, no solamente a los negros, a los mulatos, a los indios, a todos los que no fueran blancos puros. Acá hay que recordar también la historia de África, no tenemos tiempo para hacerlo, en cierta medida la historia de América Latina, los europeos que van y colonizan casi todo el continente africano, o por lo menos donde estaba poblado. Estamos hablando de los españoles, los portugueses, los belgas, los alemanes, los británicos, los franceses, que cometieron atrocidades, porque es la única palabra para definir lo que hicieron los europeos en África durante siglos. Y Nelson Mandela fue parte de esa corriente que luchó por la liberación del África en la década del 50, en la década del 60, se vinculó también a personajes que en esa época luchaban por la independencia de África, como Nasser en Egipto, como Gaddafi en Libia. Esto probablemente hoy no salga tanto en algunas biografías, y recordemos también los estrechos vínculos de Nelson Mandela con la Revolución Cubana, con Fidel Castro. Por eso muy bien elegida la voz de Pablo Milanés para recordar, porque en Cuba se lo amaba realmente a Mandela, no ahora. Desde siempre. Eso te iba a preguntar, no porque ahora. allí en Cuba parece una coherencia lógica. Ahora, escuchar al secretario general de las Naciones Unidas, a Barack Obama, a los grandes líderes de las potencias despidiendo a Mandela. Cuando Mandela peleaba, ¿estaba solo? A ver, no estaba solo, pero sí estaba inmerso en esa, lo que llamaba la Guerra Fría, por un lado Estados Unidos y sus aliados, por el otro lado el bloque soviético. Y Estados Unidos apoyaba el régimen del apartheid. Claramente, y apoyaba la discriminación. Es más, en 1985 le ofrecen a Mandela su libertad, se lo ofrece el presidente Pieter Botha, que antes había sido primer ministro, pero le exigen que renuncie a la lucha armada, porque lo consideran un terrorista. Y Mandela, que en ese momento creo que tenía 66 años aproximadamente, la rechaza, no lo acepta. Para esa misma época, en Estados Unidos se debate el estatus de Mandela, si tenerlo en la lista de terroristas o no. Dick Cheney, después vicepresidente de los Estados Unidos, consideraba que era un terrorista. Margaret Thatcher consideraba que era una terrorista. Por eso digo, ahora va a venir una imagen muy edulcorada, todos lo amamos, era un hombre con mucho coraje, con gran valentía, palabras que pueden decir mucho, pero pueden no decir absolutamente nada. Por eso hay una etapa de Mandela muy importante que hay que recordar, y Mandela nunca se confundió respecto de quiénes eran sus amigos. Yo lo comentaba también en la edición central hoy de Visión 7 a las 20. Mandela va y visita Cuba. Mandela tiene un estrecho vínculo con Fidel Castro. Mandela siempre apoyó a los palestinos, entre otras cosas porque el Estado de Israel sostuvo al apartheid discriminatorio que se hacía en Sudáfrica. Por eso digo, fue un revolucionario que luchó en contra de la discriminación racial, social, política, vinculado a los comunistas. En la década del 50, las relaciones que él establece con los comunistas, con los judíos de izquierda, con los blancos liberales que había en Sudáfrica, era ser revolucionario, era estar en contra del régimen del apartheid.
y era sinónimo de ser perseguido. Por eso tuvo 27 años preso. Y hoy, Pedro, la política interna de Sudáfrica, la situación social, ¿tiene todavía algo de aquella Sudáfrica que enfrentó Mandela o queda ya realmente poco? Tiene mucho, porque esa Sudáfrica fue construido por los blancos, van a llevar décadas hasta que los negros puedan recuperarse o ganar terreno. Si bien es cierto que hay hoy una burguesía negra que ha llegado a algunos estratos importantes, esta es minoritaria y sin lugar a dudas va a llevar décadas hasta que efectivamente los negros, más allá de haber terminado el apartheid que los discriminaba oficialmente, porque esto era oficial, era parte de la ley, la discriminación racial, la segregación, que de ahí viene la palabra apartheid, va a llevar décadas hasta que efectivamente los negros en Sudáfrica y los indios, los mestizos, sientan verdaderamente que son parte de ese Estado que se está construyendo. Y la última, Pedro, con la muerte de Mandela, con este Fidel Castro ya tan avanzado en edad, estamos llegando al final de esa, podríamos, no sé si decirle camada o qué, de revolucionarios que fueron muy importantes en el siglo XX y que hoy, digamos, no pareciera tener claramente sucesores, digamos, fue como un momento muy particular. ¿Es así? ¿Vos cómo lo ves? ¿O ves nombres que puedan...? No hay por qué buscar sucesores. Cada hombre o mujer es producto de su propia época. Mandela fue producto de su época, Fidel Castro fue producto de su época. Yo creo que hoy en América Latina hay líderes políticos muy importantes, reconocidos también a nivel internacional. Ahí quería llegar, quizás. Que representan de otra forma, porque hay otro contexto. Estamos festejando 30 años de democracia, por primera vez en la historia argentina. Es otra realidad, pero sin lugar a dudas, Fidel Castro, Nelson Mandela van a estar unidos como dos revolucionarios, genuinos revolucionarios del siglo XX, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos, de verdad. Bueno, continuamos nosotros con la información. Tu turno, Félix Taylor. Alfredo Barbieri fue elegido rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires por la Asamblea Universitaria que sesionó en el anexo del Congreso. Actual vicerrector y decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Barbieri se impuso a Federico Juster, ex decano de Ciencias Sociales. En los alrededores se produjeron incidentes con manifestantes de sectores de izquierda que se oponían a la elección y debió intervenir la Guardia de Infantería para replegarlos. Es un régimen antidemocrático, donde la gran mayoría de la universidad no tenemos representación y quienes pueden votar efectivamente al rector son los sectores minoritarios. Para que vos tengas una idea, de esos consejeros que hoy estaban votando en la Asamblea corresponden al 1% de la Universidad de Buenos Aires y son votados solo por 2.900 profesores, cuando a los estudiantes que nos presentamos año a año en elecciones nos votan de a decenas de miles. Es decir, docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, tenemos una representación minoritaria que justamente produce que las grandes mayorías no tengamos un lugar de representación y no podamos llegar entre nuestros planteos. ¿A quienes creen o que dicen que esta asamblea fue una farsa? Lo que le contesto es que durante todo el año han votado más de 160.000 alumnos, más de 40.000 graduados, más de 4.000 profesores. Dentro de los graduados votaron auxiliares docentes, profesores interinos, y está claro que entre todos tenemos que seguir discutiendo nuestros estatutos, las organizaciones se tienen que reformar, pero se tienen que hacer dentro del marco democrático. Vivimos una sociedad democrática con más de 30 años y la verdad que los argentinos lo que queremos, y la Universidad de Buenos Aires hace hacerlo con concordia, con respecto de la disidencia. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido, vamos a llamar a discutir todos los puntos que haya que discutir, queremos que nuestros no docentes formen parte del gobierno universitario y muchas otras cosas más, pero dentro del marco democrático. Tenemos enviados especiales en Córdoba para ver cómo está la situación después de los saqueos y los incidentes que se vivieron ayer. Córdoba intenta volver a la normalidad después de un día de furia, aunque cuesta encontrar explicación a lo que ocurrió. 2 muertos, comerciantes saqueados por sus propios vecinos, la policía inactiva, el poder político sin reacción. Damián vendía colchones y muebles, presenció impotente el saqueo. Y cuando llegamos, ya esto era tierra de nadie, te pasaban las motos al lado con las armas en las manos, en bici, corriendo, camionetas, 0 kilómetros cargando. Y cuando estaciono, me empezaron a tirar tiros en la camioneta.
porque la gente que nos saqueó, la gente que nos conoce, que nos viene a comprar diariamente acá en el barrio, así que nos reconocieron y cuando bueno, empezó a tirar tiro, la gente se empezó a tirar todo al piso, la gente, los comerciantes, amigos, y nosotros nos tiramos al piso también en la camioneta y salí manejando la camioneta tirado al piso y me metí al barrio y me volví a mi casa, no podía hacer nada. Mientras tanto veía que pasaban con los colchones, con los muebles, con todo. La justicia local trabaja en el esclarecimiento de los hechos, sobre todo los 2 fallecimientos, uno como consecuencia de herida de bala. Hasta el momento hay 96 detenidos y gran cantidad de mercadería recuperada, mucha de la cual se intentó vender vía internet. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que el gobierno de Córdoba no hizo los requerimientos formales para pedir ayuda a la nación y que Twitter no es la vía para eso. Además, confirmó que el martes va a recibir a José Manuel de la Sota. Organismos de derechos humanos participaron junto a Madres de Plaza de Mayo en la 33ª Marcha de la Resistencia en la Plaza de Mayo. Recordaron la primera vez que un grupo de madres y familiares caminó durante 24 horas alrededor de la pirámide reclamando por sus hijos desaparecidos. Desde pasadas las 15, madres, línea fundadora, hijos, familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y hermanos de desaparecidos por la verdad y la justicia comenzaron a marchar alrededor de la pirámide con distintas banderas y pancartas con las caras de los desaparecidos. Más tarde se leyó un documento y hubo un festival artístico. Para nosotros es más que importante, justamente la generación nuestra. Yo tengo 82 años, es la generación que desde el 55, por lo menos para nosotros, vivimos en dictadura. Por lo tanto, pensar lo que significa 30 años de democracia seguidos, con todos los defectos, con las idas y vueltas, con lo que significa aprender a vivir en democracia. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto para ayudar a los afectados por el temporal de Chivilcoy. Prevé la suspensión de las intimaciones de ARBA y las cobranzas administrativas y judiciales de impuestos. La medida rige por 120 días. 2 delincuentes armados ingresaron a una agencia de seguridad del Niers, redujeron al personal y se llevaron armas de fuego, equipos y documentación. El accionar duró 10 minutos. El día martes, siendo las 4 de la mañana, el personal nuestro que vino a tomar servicio es interrumpido por 2 nenes masculinos armados, los cuales lo reducen en la puerta de la empresa. Bajo amenaza de arma de fuego le hacen abrir la puerta al sereno que se encuentra en el interior. Ingresan y hacen un hecho de robo. Archivaron la causa originada por la denuncia del juez Maqueda sobre supuestas amenazas de jóvenes vinculados a la cámpora. La jueza Servini cerró el caso por falta de pruebas. Habitantes de distintos barrios porteños denuncian un golpe de Estado por parte de Macri contra las comunas. Es por un proyecto para modificar la ley de comunas, el cual, consideran, viola la Constitución de la ciudad y anula la esencia popular. Secuestraron más de 400 kilos de cocaína disuelta en botellas de alcohol. Eran parte de un cargamento que iba a ser enviado a España. Los responsables están prófugos con un pedido de captura internacional. Argentina es el país con menor pobreza en la región según la CEPAL. Además, es el segundo con menor indigencia detrás de Uruguay. El Senado aprobó una ley de asistencia estatal a personas trasplantadas que ofrece fármacos, descuentos en transporte y una asignación por desempleo y hasta acceso a una vivienda digna. Ahora el trasplantado va a tener su propio certificado que va a ser controlado por el INCUCAI a través del Sintra. Esto le va a dar mayor transparencia incluso al sistema de donación y trasplante y a través de ese certificado la persona va a tener una cobertura para poder moverse alrededor del país para ir a los centros de trasplante a controlarse cómo va su injerto. Hoy es jueves, hubo estrenos del cine, tenemos los recomendados de Gaby Radiche.
7 son las películas que llegan este jueves. Hay 2 argentinas, una de ellas es Una familia gay, el trabajo de Maximiliano Pelosi, que había hecho Otro entre otros, y esta vez preguntándose, ahora que está la ley de matrimonio igualitario, ¿me quiero casar? Bueno, unas vicisitudes y reflexiones sobre el tema de la educación sentimental, ¿no?, en nuestro país. De Una familia gay a otra película argentina que es La Boleta, una película que tiene un componente de thriller, pero también tiene mucho de comedia y mucho de negritud, con Damián de Santo a la cabeza de este estreno argentino de Andrés Paternostro. También llega Paranoia, una película con esos caras de tanque, caras de taquilla, como son Harrison Ford, Gary Oldman y este chico carismático también que lo vimos en los Juegos del Hambre, Liam Hemsworth, con mucho de thriller también por allí. A Paranoia le sumamos Machete Kills. ¿Saben de lo que se trata quienes ya vieron la Machete anterior? Bueno, Machete es absolutamente incorrecto, pero tiene todo su público seguidor. Robert Rodríguez, esta vez, una vez más, con Dani Trejo a la cabeza. También se estrena la película El Otro Hijo. El Otro Hijo es un drama francés tremendo que ahonda en el tema del cambio, el drama que sufren 2 familias con el cambio de bebés de un modo involuntario, un error. Crecieron en distintas familias, una familia judía, la otra familia palestina. Otra de las películas que se estrena es Este es el fin. Toda la locura y todo lo bizarro que puede ocurrir cuando hay actores de la talla de Seth Rogen, quien dirige también, haciendo de sí mismo, James Franco haciendo de sí mismo y un montón de famosos más haciendo de sí mismos, pero con el apocalipsis que ha llegado, el fin del mundo que llegó y todos refugiados, ¿dónde? En la casa de James Franco. Delirio al por mayor, una película para reírse muchísimo. Y la película que se estrena y sobre la que nosotros nos dedicamos a recomendar es esta que se llama Kon-Tiki, un viaje fantástico. Un viaje fantástico es la historia real de un antropólogo noruego. Estamos hablando de Thor, quien aparece en la película allí desde los primeros momentos de su vida, siendo jovencito, niñito osado. Thor Heyerdahl, un antropólogo que quiso demostrar cómo desde Perú, desde el Callao hasta la Polinesia, en tiempos precolombinos, llegaron hombres, mujeres sudamericanos y conquistaron, si se quiere, la Polinesia. Bueno, un viaje que él lo hace del mismo modo y con las condiciones en que se hicieron ese viaje original, ¿no? Por el Pacífico, en una balsa, sin nada a favor, prácticamente ni siquiera sin saber nadar. Una película con mucho de recurso visual bien aprovechado. Por momentos vivimos lo terrible de estos hombres a la deriva en un océano absolutamente plagado de tiburones. Bueno, una historia real. De hecho, el documental de Thor Heyerdahl ganó un Oscar, el documental de este hombre real. Kon-Tiki, un viaje fantástico, fantástica película que se estrenó este jueves. Muchas gracias a Gaby por los recomendados y yo me permito meter una más, ahí le pido permiso a Gaby Radich. Esta semana se está realizando aquí en Buenos Aires la Semana del Cine Europeo en el Cine Gaumont. Y en este contexto se presentó la ganadora de Cannes, una película francesa que se llama La vida de Adele. Se la recomiendo mucho, aprovechenlo porque aparentemente no va a tener estreno comercial. Se puede ver el sábado a las 20 horas en el Gaumont. Seguramente es difícil conseguir entradas, búsquenlas y métanse en internet, vean Semana de Cine Europeo. Hay otras muy interesantes películas para ver que programa el director de Cannes. Todos los años viene aquí a la Argentina a programar esta Semana de Cine. Un bocadillo más, le pido permiso a nuestra querida Gaby Radich. Continuamos con la información ahora. Tiene que ver esto con un llamado muy importante. Pablo Alem López es un chico de 12 años que está necesitando urgente un trasplante bipulmonar. En este contexto, sus familiares y amigos se manifestaron en la Plaza de Mayo para concientizarnos a todos. Pablo López, el niño de 12 años, se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital Garrahan, a la espera de un trasplante bipulmonar. Su situación se agravó en las últimas horas ante la falta de un donante. Pablo está muy grave, él está internado en terapia intensiva, está esperando su trasplante desde el 31 de junio y bueno, tratamos de mantenerlo bien de ánimo, pero bueno, él está en terapia, está drenado. Y está pasando un momento muy límite, ¿no? Pablo me pide que yo le prometa que no se va a morir. Y yo como papá se lo tengo que prometer cuando no lo sé. Yo la fe no la pierdo, no la voy a perder nunca. El día a día nos da una lección de vida. En una semana tuvo 2 neumotórax y de los 2 ha salido. Solo nosotros no podemos, entonces no pedimos dinero. No estamos pidiendo nada de otro mundo, simplemente de que nos escuchen y de que nos ayuden, simplemente con una campaña de concientización. Como te vuelvo a repetir, más concientización, más donantes, más vida. Creo que es
creo que es muy simple, muy sencillo y llegar a todo el país depende del Estado Nacional, ¿no? La información del ámbito internacional nos lleva al Vaticano. Allí el Papa creó una comisión especial para la protección de los menores víctimas de abusos sexuales y para la lucha contra los curas pedófilos. La comisión deberá trabajar con los obispos y las conferencias episcopales y fue creada por sugerencia de los 8 cardenales que asesoran al Papa para la reforma de la curia romana. Con esta decisión, Francisco reafirma su intención de afrontar un delicado tema que golpea a la Iglesia y que hasta ahora era tabú. Bien, ojalá que tenga eco dentro de la Iglesia Católica esta disposición del Papa Francisco. Continuamos, ahora es el momento de los deportes, va a haber sorteo del Mundial. Cuéntenos, Gaby, por favor. Bueno, arrancamos contándoles a todos que mañana a partir de las 12:30 arranca la transmisión aquí en vivo en la pantalla de la TV pública desde Brasil, desde, en este caso, Costa do Sauípe, donde se va a realizar el sorteo del próximo Mundial, donde sabremos ya cuáles serán los rivales que va a tener Argentina y, por supuesto, también al resto, pero las sedes y las fechas con horarios en los que va a jugar el conjunto nacional. Todo eso será en vivo aquí en la pantalla de la TV pública. 12:30 arranca la transmisión. Una vez que termine el sorteo, a partir de las 14:45, 3 menos cuarto de la tarde, aquí con una edición especial de Visión 7 con la conducción de Pablo Tiburci, también con Juan Carlos Fernández, y conmigo estaremos contándole todo lo que dejó este sorteo y, por supuesto, analizando a los rivales. Hay un equipo de enviados especiales de Visión 7 allí, con Maxi Stenman a la cabeza, y nos trae lo siguiente. Este es el imponente Arena Fontenova, un estadio que se remodeló y su costo fue de $250 millones. Albergará 55.000 espectadores y en este lujoso y magnífico escenario se disputarán 6 partidos de la próxima Copa del Mundo. Tengo mucha ansiedad a la espera del grupo que te toque ya para empezar a trabajar con lo que viene. Entonces la ansiedad se genera por el desconocimiento del grupo que te va a tocar. Como Chile, cada rival que nos toque enfrentar, africano, asiático, europeo, con distintas características, van a ser todos difíciles. Para nosotros, a lo mejor para otras selecciones pueden tener algún tipo de predilección. Nosotros tenemos que saber que tenemos que potenciar lo nuestro y tratar de que el equipo tenga la valentía de jugar de igual a igual, como dijiste antes, contra cualquiera. ¿La localidad Brasil es el favorito? Sí, por la localidad y por el juego, por los jugadores. Me parece que tiene un montón de cosas a favor que seguramente va a aprovechar, sin dejar de lado a Argentina, Alemania, España, lo de siempre. ¿Para la sorpresa? Ojalá que tengamos la chance de ser competitivos con los rivales que te mencioné antes, aunque en un mundial esos jugadores esos equipos que cuentan con esos jugadores se potencian y evidentemente se hace cada vez más difícil. Allí estaba Maxi Stenman con Sampaoli, el técnico argentino que dirige a la selección de Chile, ya clasificada para el próximo Mundial. También estará Alejandro Sabela mañana en este sorteo de grupos del próximo Mundial de Brasil 2014. Recuerden, 12:30 aquí en vivo van a tener el sorteo y después, 14:45, con Pablo Tiburci y Juan Carlos Fernández estaremos contándoles todos los detalles de los equipos que va a tener Argentina en la zona para el próximo Mundial. Hablando de próxima, en realidad, definición, en este caso, del torneo inicial de la Primera División, será el 15 de diciembre, el próximo fin de semana. Y lo que hoy quedó confirmado para el partido entre Vélez y San Lorenzo es que tan solo irán socios de Vélez. Solamente socios, con el carnet. Todos los que se hayan inscrito hasta el 30 de noviembre van a poder ingresar al estadio. No se van a vender las entradas. Y lo que también se determinó para este partido, que va a arrancar 18:05, 6 y 5 de la tarde en el estadio Amalfitani, es que si llega a ganar San Lorenzo y obviamente se consagra campeón, haga un festejo, pero no la vuelta olímpica, para no generar nerviosismo en los hinchas de Vélez y que terminan reaccionando. Por lo tanto, Vélez San Lorenzo entonces, no deberían igual, 15, se va a jugar a partir de las 18:05 solamente con socios locales. Son 43.000 los socios que tiene Vélez. Y por otro lado van a ingresar, los únicos que van a ingresar sin carnet son los que van a ir con la entrada protocolar, que van a estar en la cabecera oeste y que está habilitada solamente para dirigentes de San Lorenzo. Ojalá que después entre los dirigentes, entre los medios partidarios de San Lorenzo, no pase como suele pasar en varios partidos, que hay infiltrados hinchas, barras,
¿sí? Y que termine habiendo incidentes porque ya por medios de internet se están tratando de autoconvocar para ir igual a la Amalfitani. Insisto, Hinchas, ojalá barras. que la policía esté atenta a este tipo de cosas. Hinchas, Porque barra, barras, delincuentes. quedaba claro, quedaba peor. Entonces dije barras. Nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos tenemos más resumen de noticias para ustedes y nos vamos escuchando Mandela Day de Simple Minds, recordando un poco más a este gran líder que murió hoy a los 95 años. Ya volvemos. It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Ago this very day, held behind 4 walls.